Hola mis estimados, ¿cómo están? Y notarán un escenario un tanto distinto, un tanto raro, porque todo esto que me rodea es en honor a esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá es una Commodore 64 original, versión norteamericana, de la primera que salió en el mundo. Y esto salió en agosto del 82, un equipo que realmente vale por su propia existencia. Y era la computadora que en los 80 todos los chicos queríamos tener. La Commodore 64 fue una computadora tan famosa y tan popular que entre 1983 y 1986 se transformó en la computadora más vendida y con mayor market share de todo el mundo. Es decir, tenía entre el 40 y el 30% del mercado. Le ganaba a la Apple II, le ganaba a IBM PC, le ganaba a la Atari, le ganaba a la Radio Shack. Era la Commodore 64 la computadora que todos querían tener, porque además tuvo un lanzamiento bastante global, con lo cual se podía conseguir en muchos lugares del mundo. Pero tenía algunas características que la hacían mucho más interesante y por la cual todos querían tener una. Desde ya que la base de juegos que tenía y que iba creciendo era fantástica. La Commodore 64 nos daba un montón de posibilidades porque no solamente había software productivo, sino que además uno podía programarla, es decir, uno podía aprender a programar en esa computadora y además los juegos eran de muy buena calidad. La calidad de los juegos tiene que ver mucho con el diseño de la Commodore 64, no solamente con el diseño del aspecto en general. Uno la ve y se parece mucho a una computadora actual, al menos en su teclado, aunque no es un teclado, es mucho más que eso, está todo integrado, la computadora está integrada al teclado, como era en esa época, en los 80 era casi todas las computadoras así. Uno la podía conectar al televisor, uno la podía conectar a un monitor RGB, con lo cual tenía la posibilidad de verlo en todos los colores, en todo su esplendor y con una muy buena calidad de imagen, porque la visión en el televisor con el ajuste de RF no era muy bueno. Uno podía extender su uso, no solamente usarla como una computadora para jugar con un par de joysticks, sino que uno le podía conectar en la extensión, que pueden llegar a ver acá, ¿no? Tenemos la extensión de esto. Simplemente te permite encajarle cartuchos, tenemos posibilidad de impresora, tenemos posibilidad de un modem, tenemos posibilidad de muchas cosas. Opa, estamos hablando de una computadora que nos daba muchísimas posibilidades, aunque había que comprar todos esos elementos. Lo usual era que uno tuviera apenas el dataset era la casetera, pero con el tiempo muchos pudieron adquirir la disquetera. La disquetera tenía un pequeño bug que la hacía extremadamente lenta, así que en todas las demos que les haga y les muestre van a notar que voy a tener que recortar un poco, porque si no se hace el video extremadamente largo por lo que tarda en cargar las cosas. Eso era por ahí el contra, pero a favor tenía todo lo demás. Y había tantos juegos y tantas cosas para jugar y hacer que tuvo mucho éxito y se vendía relativamente barato, aunque $300 para la época era como decirte $1000 hoy en día, con un poquito de ajuste de inflación, era accesible con respecto a todas las computadoras que podía tener uno en su casa. De hecho, el precio de lanzamiento de $595 en 1982 corresponden a $1500 actuales, pero si lo comparamos con una computadora actual de $1500, tiene lógica, era lo que costaba tener una computadora personal. La Commodore 64 tiene un diseño muy interesante porque fue básicamente la que sembró una idea que iba a ser la que todas las computadoras iban a utilizar a futuro. No era la única, o estaban todos experimentando, estaban todos probando. Pero más allá del procesador, el MOS Technologies 6510, que es el más famoso por ahí porque todos lo conocen, el 6510, súper famoso, y de sus 64 KB de RAM, era una serie de cosas que tenía alrededor de ese chip que permitían que esta computadora fuese tan importante. Para empezar, el procesador, que si bien trabaja a 1 MHz, que puede parecer nada hoy en día, es mucho para la época de las computadoras de 8 bits, al menos en ese momento, y los 64 KB de RAM, que son muy pocos para cualquiera, pero que en esa época era lo más, tener 64 en vez de 32 o 16 era como, tengo un montón. Lo que tenía la Commodore 64 eran dos chips más que son cruciales. Uno de ellos es el VIC-2. Tengamos en cuenta que la Commodore 64 desciende de la VIC-20, que desciende de la PET. Es decir, son distintos proyectos de Commodore que tuvieron bastante éxito. Y con el chip de video de la VIC se dieron cuenta que tenían que ir más allá. Entonces le hicieron un chip de video, el VIC-2, que manejaba todos los sprites y un montón de características de video que le dieron una diferencia por encima del resto. Muchas computadoras más primitivas iban derecho del CPU al monitor. Por ende, el refresco de la computadora tenía que ver mucho con el refresco del televisor normal y no quedaba muy bien. Y además el manejo de memoria era horripilante. ¿Qué tiene de distinto el VIC-2? Justamente es el manejar la memoria de video de una forma totalmente distinta. Si bien es parte de la RAM la que utilizaba en esa época, el VIC-2 además permitía manejar estos sprites y hacerlo de una forma mucho más fluida, quitándole el peso al CPU. Y eso es muy importante en un procesador de video. Justamente la idea era que no tuviera tanto peso en un lado y lo pudieras tener en el otro. Al liberar el CPU podías hacer muchas más cosas. Y ahí es donde entra en juego el SID. El SID era un chip de audio muy bueno, fantástico. De hecho, cambió completamente las computadoras, porque en vez de tener un solo canal, como tenían la mayoría de las salidas de audio, que era un parlantito sencillo, un sonido monótono, tonto, que tenía una sola nota posible, teníamos tres en los cuales se podía cambiar la forma de onda, cómo se reverberaba, el eco, todo. Tenía un montón de cosas que te permitía hacer sonidos mucho más polifónicos. De hecho,
una falla que tenía por una cuestión de que no era perfecto el chip, hacía que algunos sonidos en ciertas frecuencias o de cierta forma sonaran muy distorsionados, con lo cual los creadores de juegos dijeron: ¡zas! Tengo una guitarra eléctrica dentro de la computadora, hago sonidos o canciones más sacadas, y quedó muy bueno. De hecho, cuando salió una actualización de esto, que no era tan fallida, sino que sonaba perfecto, no era tan copado porque era más plástico, más sintetizador. Sin embargo, el trash que tenía el original, el SID original, te permitía un sonido más crudo y que le daba un toque extra a los juegos, inclusive en sonidos de explosiones y demás, que las demás computadoras no tenían, y ese fue un diferencial enorme para la Commodore. El proceso de fabricación era 5 micrones, no de 5 nanómetros, 5 micrones, mucho más grande. Por ende calentaba bastante el procesador, el 6510, y algunos hacían inclusive algunas modificaciones para ventilar un poco esa computadora. Le han agregado ventiladores y todo. Esta, por suerte, que tengo acá, está original, debe haber calentado lo suyo. En la gente que vive en lugares de zonas frías no era un problema, los que viven en lugares de zonas calientes sí era un problema. De hecho, supongo que muchos en Buenos Aires tuvieron problemitas con alguna que otra que se les pudo haber quemado. Ahora bien, no todo eran juegos en la Commodore. Teníamos muchas aplicaciones de productividad, se podía conectar un modem y consultar un BBS, por ende era una computadora bastante más expandible, se podían conectar impresoras, además de la disquetera que ya les hablé, inclusive varias disqueteras, y tenía algo muy particular. Al ser un equipo muy popular, después de muchos años, cuando ya entró en desuso, porque esta computadora dejó de fabricarse en el 94, miren qué avanzado, cuando ya todo el mundo estaba con una consola de videojuegos o una PC, la Commodore todavía se vendía. A partir del 94, muchos la empezaron a utilizar de una forma legacy muy particular, que fue hacer producción de videos y audio con las limitaciones de este procesador y este procesador de video y de audio. Muy particular, porque no tenemos mucho con qué hacerlo. Y uno en una época está acostumbrado a los efectos especiales, un video de altísima calidad, a hacer videos audiovisuales, es decir, con música y todo compuesta para esto específicamente, es un desafío artístico muy interesante y muy importante. Así que en este video que estoy haciendo les voy a mostrar primero algunos juegos, y después voy a mostrar unos sistemas operativos, GeoOS en particular, que se hizo para esta computadora, y después un poco de la demo scene y de los juegos nuevos que hay para la Commodore. Ahora, ¿cómo hacemos para jugar con la Commodore si no tenemos una de estas? ¿Dónde consigo una? Bueno, están un poquito caras, estuve buscando en Mercado Libre y la gente pide más de 4.000, 5.000 pesos por algunas que están un poco rotas, que no estén tan sanas, lo cual no sé si es muy conveniente si no tienes el espacio físico y un televisor para poder verlo, porque no sirve poder conectarlo a un televisor moderno, salvo que tengas un adaptador correcto y que se vea bien después el resultado, ¿no? Porque siempre hay que tener, cruzar los dedos un poco. La mayoría de los monitores tienen una entrada, si vos podés hacer la salida RGB, muchos tienen entrada RGB, podés llegar a verlo sin problemas. Tenés que conseguirte el cable, nada más, el RGB, que no todo el mundo lo tiene. De hecho, ahí tenemos otro problema. Hay toda una onda detrás en internet en la cual puedes conseguir un montón de cosas, pero los que vivimos en el tercer mundo como yo y tenemos limitaciones para importar esas cosas, no podemos ponerlas. De hecho, he visto tipos que han hecho placas Wi-Fi, que han hecho salidas para monitores VGH, DMI, todo lo que quieras, pero conseguirlo en Argentina, en particular donde vivo yo, es bastante más complicado. Si no querés eso, existe una posibilidad que para mí es genial, que se llama Vice. Es un emulador muy bueno que te permite emular todos los modos distintos y todas las distintas combinaciones de dispositivos que hubo de la C64, la Adrian C64, la C64C, la Plus, las Commodore 128, es decir, hubo muchos modelos y muchos intentos fallidos. De hecho, la que sobrevivió fue la C64, las demás como que duraron mucho menos, y algunas eran incompatibles con algunos modos de la Commodore 64. Sin embargo, se pueden emular todos y eso está muy bueno. ¿Y cómo se va a ver? Obviamente como se tiene que ver, como una Commodore 64. Bueno, inicial la Commodore 64 se veía de esta forma. Esto es básicamente la pantalla de inicio. La computadora arranca inmediatamente, como todos sus datos están en ROM, automáticamente se copian a la RAM y uno apenas enciende la computadora ya aparece esto. Algo que la gente actual no está acostumbrada a conocer o ver, porque uno hasta para encender un teléfono tarda como 2 minutos en iniciarse. Bueno, las computadoras de esa época se iniciaron automáticamente. Y como podemos ver en esta misma pantalla, hay 38 KB de RAM disponible para si uno quiere programar en BASIC. Que hacían muchos juegos, en el momento de cargarse, borraban el BASIC de la memoria y utilizaban toda la memoria disponible. Pero para eso había que programar en Assembler y no todo el mundo sabía Assembler. Yo aprendí BASIC, tenía 7, 8 años cuando empecé a escribir el código en BASIC, así que se imaginarán que me faltaba muchísimo para poder entender Assembler y hoy en día ni lo haría. ¿Cómo se cargaba un juego? Bueno, además de poner en la disquetera, uno tenía que escribir el comando para hacerlo. O sí, había que utilizar el teclado, en este caso hasta en el emulador hay que hacerlo. Y dos cosas acá. Por un lado, la disquetera por ahí te cargaba un inicio del juego, como estoy haciendo ahora, le doy Run para que ejecute. Te tira una pantallita del craqueador de este juego, que es el Saxon, un juego que usamos en muchas plataformas, no solamente. Y ahora empieza la carga. La carga va a tardar varios minutos porque ese era el problema del bug de la disquetera. Y ahora es donde despeja la memoria, se la apropia toda para el Saxon y empieza a cargarlo. Esto puede llegar a tardar
bastante. Lo bueno del Vice es el emulador que me permite acelerar la velocidad al doble. Eso no significa que para la mayoría de la gente esa velocidad sea suficiente, aclaro. Uno puede darle más porque total es emulación y me sobra procesador para emular una Commodore 64 hasta en el más mínimo detalle técnico, lo cual es muy bueno cuando tenés una PC grande. Puedes tener emuladores de cualquier tipo, de cualquier plataforma. En este caso tan solo de Commodore, pero hay que emular todo, toda la circuitería, todo cómo reacciona, cada llamado a cada espacio de memoria tiene que ser emulado y lo hace perfectamente bien. Y acá está el Zaxxon, juegazo de Sega, craqueadísimo obviamente como corresponde, y el cual no solamente estuvo en esta plataforma, estuvo en casi todas las plataformas de la época, así que los programadores de Sega tenían que armar el código para una, para otra, y en muchos casos era distinto, es decir, el manejo de video de la Commodore 64 era mucho más avanzado que el de otras, sin embargo se las arreglaron, se las ingeniaron para hacer N veces el mismo juego en plataformas totalmente distintas, de una Spectrum hasta una Sinclair, hasta un Texas Instrument, hasta una Radio Shack, TRS-80, es decir, pobres tipos, el programar juegos en esa época era atroz, ni hablar los que tenían plataformas más limitadas como la Atari. Este juego también estaba en Atari tiene mucha menos memoria disponible y tiene que ir en un cartucho. Sin embargo, estos juegos funcionaron. Una característica de este emulador, el Vice, es que me permite emular joystick, mouse y cualquier cosa, cualquier dispositivo conectado. En este caso le voy a configurar el mouse, el joystick en el puerto número 2, que era el puerto habitual. Voy a poner el pad numérico y el control para poder utilizarlo. Y a ver si podemos jugar. Soy bastante malo porque me oxidé. Después de 30 años de no jugar estos juegos. Sí, soy una persona mayor, tengan en cuenta. Pero a ver, no deja de ser el Zaxxon. Vamos que podemos matar alguna cosa o al menos avanzar. Tampoco voy a dedicarle tanto tiempo. Ven que son juegos bastante simples, ¿no? No estamos hablando de un juego muy complejo, pero para la época esto era fantástico. Esto era lo más, tener esto era, pero para mí era gloria pura. Insisto, no era para todo el mundo. ¿Cómo se pasaba esto? No me acuerdo. Nunca me acuerdo cómo se pasaba. Tenía que subir. Bueno. Me tiró un error encima. Ahí se me reseteó el juego. Sí, también tiene esas fallas. Se reseteó. Bueno, como notarán, el juego es bastante jugable, aunque no tener un joystick y tener que usarlo con el teclado en muchos de los juegos se torna un poquito tedioso. Pero vamos a ver algunos jueguitos más. Y acá vamos con el famoso Pitfall. Nunca entendí mucho cómo se jugaba pero no importa. Ve que soy horrible. ¿Cómo se salta? Bueno, no sé ni las teclas que tengo que usar. Me parece usar las teclas con el joystick. Ese es el problema de jugar con teclas. Ahí vamos. Me golpearon. Ya me acuerdo cómo este juego lo habré jugado tantas veces. Ahora sí, me acuerdo que hay que saltar. No me agarré. Bueno, el Pitfall. Mejor juguemos otra cosa. Y no hay nada más para una Commodore 64 que Volver al Futuro, porque es del 85, así que estamos con un juego perfectamente en época. Inclusive tengo el 2 y el 3, porque siguieron saliendo. Obviamente que mientras salían las películas, salieron los juegos. Olvídense que esto tenga mucho que ver con las películas, pero bueno, era muy divertido para la época tener algo que se asociara a esas películas que estábamos viendo. Muy loco. Acá pegar Big. Vamos de vuelta, amigos. Bueno, esto que estoy cargando ahora es algo totalmente distinto, es un sistema operativo para la Commodore 64. Más allá del que viene en ROM, que uno utiliza para jugar con el BASIC, se podían instalar nuevos y se podía probar algo muy parecido, que en este caso se llama GEOS. Además hay otro que se llama Contiki, pero este GEOS, y era básicamente muy parecido a todo lo que había con ventanas de aquella época. Hablamos más de un Windows 1.0, el primer sistema gráfico de Apple, que era mejor que este inclusive, que tenía obviamente muchas limitaciones por la poca memoria que se tenía y porque no había memoria de video, utilizaba la misma RAM, así que te quedaba poco espacio para cada cosa. Inclusive se nota cómo se pierde bastante resolución en esto y aún así era bastante productivo, tenía aplicaciones de productividad.
Sí, aviso, no es que sea muy fácil manejar esto, pero lo tengo usando las teclas como si fuese un mouse. No logré hacer funcionar el mouse acá. El emulador tiene para utilizar mouse, pero no siempre funciona. Y en este sistema tan extraño que tenemos, existe la posibilidad, bueno, un calendario desde ya, no sé si funcionará para la época en la que estamos actualmente, pero si está tomando bien la fecha. La computadora no está tomando bien la fecha, que digamos, de hecho me está tirando, estoy en 8 de noviembre del 2005, que debe ser la fecha máxima que debe tener para poder hacer algo. Tiene sus limitaciones, pero aún así GeoS fue un sistema que entre el 86 y el 88 que se vendió, permitió a mucha gente poder extender el uso de esta cosa a un uso más oficina. No tenía sentido, está bien, lo entendemos, pero se podía, no es que era imposible, y no es que hoy en día sea productivo absolutamente para nadie. Sí he visto gente utilizando otro software en la computadora que no es un sistema operativo completamente, pero que te permite, por ejemplo, si se le agregan los puertos, una placa de Wi-Fi, se lo puede utilizar para leer noticias y demás por un BBS, con lo cual es bastante moderno para hacer una computadora, una Commodore, pero obviamente requiere de un montón de hardware nuevo que se ha creado en los últimos años para poder extender la vida útil de estos aparatos. Ahora bien, vamos a algo totalmente distinto a lo que están acostumbrados. Ya no tiene que ver con software, no tiene que ver tanto con juegos, no, es una cosa que está en el medio, son las demos. Y esta es una demo que ganó este año el premio de las demos que se hace habitualmente, y notarán que es bastante reconocible, que es lo que muestra. Ese sonido lo conocemos, ¿no? Estamos hablando, está hecho para esto. Toda la demo scene está hecha por grupos de desarrollo que trabajan muy bien todo el trabajo con Assembler, que es una de las cosas más difíciles para poder hacer, y además sacarle el jugo al beat y al seed, tanto con música como con como con la parte de video, usando como los scripts y además aprovechando la capacidad de 16 colores. Si bien los 16 colores en el juego 64 no se obtienen de manera de mayor resolución, se puede con varios trucos lograr estas imágenes muy bien apropiadas. Y ahora donde empezamos a ver más las posibilidades que tiene el chip, el BIC, que realmente permite jugar con el video de una forma muy loca. Todas estas cosas normalmente no se pensaban en los juegos de los 80s, y casi ningún juego de los 80s aprovecha estas posibilidades. De hecho, diría que no he visto en mi época juegos hechos así. Ahora quiero que miren esta otra cosa que conseguí. Miren muy bien, ese dibujo lo conocen. Y lo que están viendo es un juego nuevo, completamente nuevo, basado en el Portal. El Portal, sí, el mismo juego Portal, es un juego que hecho hace muy poco tiempo por hobbyistas que quieren hacer un juego basado en juegos originales, juegos modernos, pero en versión como los 64. Con esto apuntamos nuestra arma y con las otras teclas movemos al jugador. Entonces ahora lo que necesitamos es... ¿Cómo era esto? Ahí está. Agarramos la pieza. Esto es muy Portal. La dejas acá y ahora puedes pasar. Nos empieza a enojar la computadora. The cake is alive. Oh, y ahora sí tenemos que usar por primera vez el portal. Y pasamos. Vamos por ahí. Me escapé. Vamos, tomá, guacho. Bueno, como notarán, es un juego de Portal en el cual me estoy ensimismando demasiado para ganarle, para entender la lógica, pero es un juego hecho ahora, es nuevo, así que la Commodore 64 te da un montón de posibilidades, aún después de haber pasado tanto tiempo. La Commodore 64 no se fabrica hace 24 años, sin embargo nos puede dar un montón de posibilidades en la actualidad. No digo que se consigan una de estas, pero no estaría mal, si les gusta la idea, pueden conseguirse una, la pueden comprar, pueden buscarla en eBay, Mercado Libre, donde sea, en OLX, qué sé yo, ese tipo de lugares, y comprarse una y tratar de ensamblarla y demás. Recomiendo a todo el mundo que se compre una de estas, desarmarla. Esta por ejemplo tiene una tecla que no le funciona y demás, siempre tienen algo roto, y hay que por ahí comprarse no una, sino varias computadoras para ensamblar una final. Importante conseguir la fuente y todos los accesorios.
accesorios, como los joysticks obviamente, y con los cables para conectar al televisor. Y el teclado obviamente lo va a tener que arreglar, porque muchos teclados se han roto y tenés teclas que vas a tener que reemplazar por de otro teclado y tratar de armar uno entero. Y si no tienen todo eso, tienen el Vice, se pueden descargar, ya le dije, c64.com, tiene un montón de programas, tienen directamente imágenes de discos que pueden descargar, imágenes de discos para otras disqueteras que eran más avanzadas, más completas, con más capacidad, que también pueden descargar, así que todo se puede emular y todo se puede jugar. Espero que les haya gustado, espero que tengan muchas ganas de volverse un poco más retro y probar cómo fue esa computación de los años 80 que nos metió en todo este mundo actual, porque la verdad que es muy fácil con lo que tenemos hoy en día, pero todo viene de algún lado. ¿Y dónde viene? De estas computadoras viejas, de la computación de 8 bits, hoy en una época de 64 bits, pasó mucha agua por debajo del puente, y lo bueno es que hoy no necesitamos hacer tanto esfuerzo para jugar, ni los juegos son tan cutres como eran en esa época, pero eran cutres, pero eran muy divertidos. Check your body.